Hola de nuevo, compañeros inversores, traders, especuladores, creo que ya puedo llamaros así. Empezamos la clase número 32 de este megapack de inversión en bolsa para los megacursos.com. Como podéis ver, volvemos al visual chart, ¿de acuerdo? Y empezamos un pequeño bloque de clases que he estado aplazando para cuando tuvierais ya un nivel un poquito superior. Durante las siguientes clases y para finalizar el curso, me gustaría hablar de una serie de mercados, una serie de productos de inversión de los cuales hasta ahora no habíamos hablado porque pienso que no son los más adecuados para inversores nobles, ¿de acuerdo? Para gente que se está iniciando. Sí que hemos hablado, sin embargo, de los mercados en los que se cotizan, en los que se operan, de los tipos de productos que se pueden utilizar para entrar en este tipo de inversiones, pero no hemos comentado los productos en sí a fondo, ¿de acuerdo? Estoy hablando pues de las materias primas y de las divisas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar en esta clase, ¿vale? A hablar sobre el petróleo, ¿de acuerdo? Sobre las inversiones en petróleo, ¿ok? Esto que tenemos aquí delante, pues es el gráfico del Brent, ¿de acuerdo? El futuro del Brent. Y bueno, hablaremos de esta materia prima, también conocida como el oro negro. Ya en otras clases pues hablaremos también del oro, de otras materias primas. Ya hemos dado una clase sobre materias primas y hablaremos también sobre las divisas. Antes que todo, antes de empezar a movernos por el programa, pues bueno, pues unas pequeñas explicaciones. Vamos a ver. Debido a la progresión de las nuevas potencias económicas, sobre todo asiáticas, ¿de acuerdo? Pues la cotización del petróleo conoce desde hace algunos años escaladas repetitivas y una importante volatilidad, ¿de acuerdo? La demanda cada vez más importante que emerge de estos países pues se enfrenta, en efecto, al límite de la producción de los países proveedores, sin hablar de los conflictos pues cada vez más importantes a nivel geopolítico de países productores con los países consumidores. Por lo tanto, pues el petróleo cada vez se va convirtiendo en un producto más raro y los inversores pues se abalanzan literalmente sobre, como ya he dicho, el oro negro con el fin de acumular en un futuro próximo los beneficios vinculados a la futura plusvalía. Bueno, a principios de 2010 el pico de petróleo alcanzó su punto más alto, ¿vale? Y por consiguiente, según los expertos, pues en un futuro tendría que flaquear. Aquí, por ejemplo, esto como ya digo, es el Brent, hay más tipos de petróleos que ahora enseguida pasaremos a explicar. Pero si en este gráfico tiramos todo lo atrás que se nos permita, ¿vale? Fijaros que aquí en 2010, el 1, durante el año 2010 y hasta el 2011, fijaros que el precio experimenta una subida importante y prácticamente sin altibajos, ¿de acuerdo? Aquí arriba pues tenemos esta herramienta que nos permite acercarnos directamente a la zona que queremos. Entonces vamos a marcar la línea de 2010 hasta 2012, ¿ok? ¿Vale? Y fijaros, enero de 2010, a partir de ahí la subida prácticamente es imparable. A partir de aquí, bueno, pues no es que baje de golpe, ¿de acuerdo? Durante todo este año no es que baje de golpe, simplemente deja de ser una cosa que parezca que no tenga fin, ¿de acuerdo? Ya empieza a bajar, a subir, algo más parecido a lo que sería el movimiento de una acción, ¿de acuerdo? Hasta que a partir de este momento se inicia una clarísima tendencia que difícilmente se consigue superar a partir de ahí. Perdón.
¿vale? Ya esta línea pues llega ya a ir cada vez más hacia abajo y ya en ningún momento volvemos a tener indicios de una tendencia alcista, al menos de manera principal. Secundarias, pues podría haber alguna, pero principal ya desde el año 2010, donde podríamos marcar esta de aquí, desde 2009 hasta 2011, ya la tendencia principal es claramente bajista, o sea que no está mal del todo lo que es la previsión de la que hablábamos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, por consiguiente, operar en petróleo puede resultar muy rentable, pero ¿cómo? ¿Cómo invertir en el mercado petrolífero? Bueno, hace ya algunos años que la especulación se ha democratizado en gran medida y permite principalmente a los particulares invertir en materias primas como el petróleo directamente en línea, ¿de acuerdo? Sin pasar por un banco o por un agente físico. Y esta proeza pues ha sido posible gracias al desarrollo de plataformas de especulación en línea, ¿ok? Por lo tanto, pues el acceso a los mercados financieros es hoy en día accesible a todos a partir de una simple, una sencilla conexión a Internet. Esas plataformas pues presentan un funcionamiento simplificado con una ergonomía específicamente estudiada para permitir incluso a los principiantes invertir simplemente su dinero en las cotizaciones del petróleo y de este modo pues hacer beneficios beneficiándose al mismo tiempo de una ayuda preciosa, ¿de acuerdo?, por medio de distintos indicadores gráficos y otras señales de especulación directamente proporcionadas por agentes de bolsa, ¿de acuerdo? Como particular, bueno, pues a partir de ahora ya no voy a decir nada que no conozcáis, con estos términos ya estáis todos los oyentes, todos los usuarios del curso muy familiarizados. El mejor medio del que disponemos para operar en el petróleo sigue siendo la utilización la utilización de una plataforma de especulación en línea especializada en los CFDs, ¿de acuerdo? Esto es lo mejor de todo. Bien que el CFD pues tiene su problema de que la liquidación es diaria, con lo cual si nos equivocamos, pues durante una serie de días seguidos, pues podemos tener muchísimas pérdidas, ¿de acuerdo? En nuestra cuenta. En cambio, pues cuando acertemos, pues fijaros, por ejemplo, el que invirtió al alza aquí y vendió aquí, tuvo ganancias prácticamente todos los días, exceptuando esta pequeña bajada, ¿ok? Bien, el funcionamiento del CFD, a ver, aquí encontramos este tipo de prestación en los agentes de bolsa Forex, ¿vale? Que permiten, gracias al CFD, especular sobre el petróleo y otros activos como las acciones e índices bursátiles, otras materias de las que ya hablaremos, como por ejemplo, pues el oro, ¿de acuerdo? Bueno, el funcionamiento del CFD, ya lo sabéis, no lo voy a volver a repetir, no puede ser más sencillo y conviene a todas las personas que desean invertir en el mercado del petróleo. Sin por ello tener ninguna experiencia en especulación, ¿de acuerdo? Es para todos, pero hay que tener claro lo que se está haciendo. En efecto, se trata sencillamente de tomar una posición al alza o a la baja sobre la cotización del petróleo en un momento dado y cerrar su posición cuando se alcanzan los beneficios considerados, ¿vale? Cuando se desea cortar pues sus pérdidas, ¿de acuerdo? Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta pues son los diferentes tipos de petróleo que hay, ¿de acuerdo? No es petróleo sí, petróleo no y se acabó, ¿de acuerdo? Esto es un poquito más complejo, ¿vale? Bien, en el mundo realmente existen cientos de tipos de petróleo, ¿vale? Cada uno de ellos con unas características especiales que lo hacen especialmente útil para su refinado. En determinados productos, ¿de acuerdo? La lista, pues la lista de tipos de crudo mundiales más importantes tiene varias características, pero aquí lo que nos interesa es cómo utilizarlos para invertir.
La mayoría de transacciones se refieren a un número limitado de tipos, ¿de acuerdo? No a los cientos que hay, ¿vale? Entonces yo voy a explicar solamente los más importantes. En primer lugar, el que tenemos aquí delante, ¿de acuerdo? El futuro de el Brent, ¿de acuerdo? El Brent es el petróleo de referencia en el mercado europeo. También lo es para el 65% de los distintos tipos de crudo mundial que se referencian a él y cuyos precios se expresan como una prima o un descuento contra el Brent, ¿de acuerdo? Bajo el mismo nombre, pues conviven varios tipos de instrumentos financieros, ¿de acuerdo? Los futuros es el más conocido, ¿de acuerdo? Y las opciones de crudo Brent que cotizan en el International Petroleum Exchange, ¿de acuerdo? El IPE, un mercado llamado el IPE. Este mercado pues está en Londres, ¿ok? Está en la bolsa londinense y bueno, el Brent pues debe a su nombre a un yacimiento petrolífero del Mar del Norte, ¿de acuerdo? Descubierto en 1972 por Shell y que tras 1.300 millones de libras de inversión comenzó a bombear crudo en diciembre de 1976. En la actualidad, el yacimiento Brent, que está unido a otros de la zona, pues cuenta con 4 plataformas, ¿de acuerdo? Brent Alpha, Brent Bravo, Brent Charlie, Brent Delta, ¿vale? Estos bombean el crudo a la terminal de Sullom Voe en las islas Shetland del Reino Unido. Y bueno, pues el petróleo Brent pues es de alta calidad debido a que es en la jerga petrolera pues ligero y dulce, como dicen ellos, ¿no? Reducido, tiene un reducido contenido de azufre. Y bueno, su cotización, ¿vale? Que es lo que nos interesa, pues como contrato de futuros comienza en junio de 1988 en Londres. Y hoy pues también se negocia, aunque con volúmenes reducidos en Singapur y Nueva York. Cada contrato de Brent, denominado lote, ¿de acuerdo? Está compuesto por 1.000 barriles de crudo, ¿de acuerdo? Un contrato, 1.000 barriles. Y aunque al vencimiento del contrato puede exigirse la entrega física de los barriles, pues lo habitual es su pago en metálico, ¿no? Ya me diréis qué hago yo con estos barriles de petróleo metidos en mi sala de estar, ¿no? Molestan y aparte no creo que luego pueda salir a la calle y venderlos tan fácilmente. Tampoco es tan sencillo coger y utilizarlos, ¿no? No puedo coger yo el petróleo y hacer gasolina para mi vehículo. Esto le interesa pues a grandes compañías que sí que utilizan mucho combustible, ¿de acuerdo? Creo que ya os hablé del caso del señor Branson con este tipo de productos, con su utilización con respecto a las opciones. Entonces, pues bueno, pues no quiero volver atrás. Bien, el Brent que cotiza entre las 11 y las 8:30, ¿de acuerdo? De lo que sería la hora peninsular española en el parque, ¿vale? Y entre las 2 y las 10 en el mercado electrónico. El Brent pues se negocia en dólares, ¿de acuerdo? Y no hay límites de fluctuación diaria, es decir, podría subir un 200% en un día, no hay ningún problema. Esto igual diréis, pues ya ves tú qué novedoso, ¿no? Veréis, es que esto con las acciones no pasa, ¿de acuerdo? Si una acción se dispara más de cierto porcentaje en un día, en un sentido o en el otro, pues podrían de momento sacarla de cotización, ¿de acuerdo? La comisión podría sacarla de cotización para que no trastoque la marcha de todo un índice, ¿de acuerdo? Bueno, pues el Brent sí, el Brent no tiene límite, ¿de acuerdo? Vale, en este caso, vale, lo más importante de todo, a mí lo que más me gusta con la importancia que tiene, ahora enseguida pues explicaremos los demás, ¿vale? Pero lo mejor es su relación directa con lo que son las compañías, ¿vale? Que tienen relación con el petróleo. Por ejemplo, yo aquí tengo el gráfico de Repsol, ¿vale? Ahora enseguida veréis a lo que me refiero. Pero fijaros, si yo retrocedo y me sitúo también en 2010, fijaros que a partir de este momento, a partir del punto en el que la petrolera empieza a subir, vamos a marcar de aquí desde 2009 hasta 2012, fijaros que la subida pues es muy parecida, ¿de acuerdo?
Fijaos cómo acompaña en un sentido y en el otro. Luego, en lo que es la bajada, claro, Repsol pues es una cadena de gasolineras, tienen relación directa con el precio del petróleo. Luego, a partir de aquí, pues hay una serie de bajadas que ya, pues bueno, no hay, con Repsol hay otra serie de historias, como fue pues lo que es el problema que tuvieron con YPF y tal, ¿vale? Que son otros temas que influyen, pero no me quiero meter ahí ahora, ¿vale? Entonces, lo vamos a ver más fijamente, fijaros, si yo ahora mismo quisiera comparar, ¿vale? Yo puedo comparar este mercado, el mercado del Brent, con otras empresas. Por ejemplo, vamos a marcar Repsol, ¿de acuerdo? Y vamos a colocarlo aquí, ¿vale? Vamos a seleccionar el gráfico, lo cambiamos a gráfico de velas. Y bueno, pues no me negaréis que en cierto sentido, pues hombre, no es que sean gemelas, pero fíjate, para abajo, para arriba. Lo que es la línea tendencial que hemos dibujado antes, claro, no puedo moverlo porque estoy atrás del todo, lo que es la línea tendencial a partir de este punto, pues aquí parece que siga subiendo, parece que se separen, pero no tarda mucho Repsol en seguirle, ¿de acuerdo? Fijaros que aquí, más o menos por aquí, yo podría dibujar una línea de tendencia. A ver, aquí parece que tengamos un máximo, aquí parece que tengamos otro, y de muy poquito se va, ¿eh? Ya parece que estemos hablando de una línea de esquí totalmente perpendicular. ¿Lo veis? ¿De acuerdo? Entonces fijaros cómo la relación es mucho más importante de lo que parece. ¿Vale? Fijaros que vamos a coger una que sea más directa, por ejemplo, pues esta Repsol, que ya os digo, al ser de aquí, vamos a poner ExxonMobil, ¿de acuerdo? Que esta es mucho más internacional, allí en Estados Unidos. Vamos a ponerle que sí, que la superponga. Ajá. ¿Qué os parece? Es como tener un único gráfico. ¿De acuerdo? Da la sensación, fijaros que nos hemos ido al 99, pero conforme yo me voy moviendo, da la sensación de que solamente tenemos un gráfico y no tenemos más. ¿Vale? Si no están una encima de la otra, es simplemente porque no es lo mismo el precio del barril del petróleo que el precio de las acciones de la compañía, ¿de acuerdo? ExxonMobil. Pero fijaros que las fluctuaciones sí que son iguales. ¿De acuerdo? Aquí me lo está indicando en porcentaje, pero las fluctuaciones son tal cual. ¿De acuerdo? ¿Qué os parece? ¿Vale? Entonces veis, el Brent para abajo, Repsol para abajo, Epson para abajo, ¿de acuerdo? Bien, bueno, visto ya lo que es este fenómeno, vamos a cerrarlo porque es que si no al final, aquí con tantas cosas, no vemos nada. Yo dejo la pestaña abierta y buscamos el Brent, aquí, diario. Así se ve perfectamente. Vamos a cambiar el tema este de las velas. Presentación, grosor, escala.
bajistas en negro. Bien. Vale, perfecto. El siguiente tipo de petróleo sería el Dated Brent, ¿de acuerdo? Este pues es el contrato de petróleo del mercado físico donde se intercambian barriles reales de crudo, ¿vale? A diferencia de las transacciones financieras del International Petroleum Exchange, ¿vale? Donde cotiza el contrato de futuros del Brent, los cargamentos de Dated Brent son para carga inmediata, ¿vale? Habitualmente a 15 días vista o por lo menos, o lo menos tarde posible con respecto a esos 15 días, ¿vale? Teniendo en cuenta los días no hábiles para la contratación. Entonces, las transacciones de estos cargamentos pues no se realizan en un mercado normal, por lo que los precios pues son estimaciones que elaboran varias empresas, entre ellas pues Plates y Argus. Tras preguntar las posiciones de oferta y compra de los intermediarios y petroleras que intercambian barriles como la producción de Brent hace años que alcanzó su punto máximo y hoy está en declive, pues el contrato de Dated Brent se refiere hoy a los precios de una mezcla de varios crudos, ¿vale? Brent y unos cuantos más. En los 80, pues la producción del Brent alcanzó los 50 cargamentos mensuales. Estos son 500.000 barriles de cada cargamento, pero ahora pues ha descendido hasta los 20 cargamentos, lo que equivale a una producción de 425.000 barriles diarios. Sus características, pues son 38,3 grados, ¿de acuerdo? Y bueno, este no lo voy a mostrar porque, bueno, teniendo el Brent ya es suficiente, no tiene tanta importancia. El que sí que voy a mostrar es el siguiente, ¿de acuerdo? Lo vamos a colocar aquí mismo, ¿vale? Y será el West Texas, ¿vale? WTI, ¿de acuerdo? Lo tenemos West Texas Intermediate Crude Futures Continuous, el futuro del crudo West Texas. Aquí estamos, lo coloco aquí en la parte de abajo. A ver, como siempre, lo aseamos un poquito, aunque no vamos a hacer nada de momento. Vale. Vale, aquí tenemos el Brent, aquí el West Texas. Fijaros que, pues bueno, tampoco hay mucha diferencia. Y bueno, pues este sería el petróleo de referencia para el mercado de Estados Unidos. Y este cotiza en la New York Mercantile Exchange, ¿vale? Conocida como NYMEX, ¿vale? En Nueva York. Se trata de un crudo de muy alta calidad, ¿de acuerdo? Por encima del Brent. Es ligero, ¿vale? Y por ello suele cotizar entre 2 y 4 dólares por encima del Brent, ¿de acuerdo? Ligeramente por encima, ¿vale? Otra cosa que podemos hacer es, si lo queréis ver directamente encima, a ver, vale, aquí pues es difícil verlo porque nos lo muestra en porcentaje, ¿vale? Fijaos que el West Texas es el que es todo blanco y fijaros que si baja el West Texas es como que baja un poquito más deprisa, si sube pues sube ligeramente más deprisa también, ¿de acuerdo? ¿Veis? Ahí que el que es todo blanco en las subidas suele quedar ligeramente por encima. Pero bueno, este tema no es el que nos atañe ahora mismo, ¿de acuerdo? Simplemente pues era un dato en plan curiosidad. La cuestión es que sus contratos de futuro que cotizan en el NYMEX desde hace 21 años cuentan
con el mayor nivel de liquidez y contratación de todos los crudos, ¿de acuerdo? De todos los crudos mundiales. Al vencimiento del contrato, pues igual, se puede exigir la entrega física o la compensación en metálico. El punto de entrega se sitúa en Cushing, de acuerdo, una pequeña localidad de Oklahoma, donde se encuentra un punto neurálgico de la red de oleoductos estadounidense, aunque la producción real de este crudo alcanza solo los 365.000 barriles, ¿vale? Diariamente, pues, se intercambian en la NYMEX alrededor de 150 millones de barriles, ¿vale? Y bueno, pues el mercado cotiza pues las 24 horas al día, de lunes a viernes, en sesión electrónica, ¿vale? También, bueno, pues el horario es de 16:15 a 20:30 si miramos la hora peninsular, ¿vale? En los corros del parqué. Y bueno, en el mercado electrónico pues suele marcar la tendencia de la apertura, ¿vale? El mercado realmente importante es el del parqué. Y bueno, a partir de ahí ya tenemos otros tipos de petróleo que ya pues oiréis hablar menos, pues el Dubai, el Arab Light, el Cesta o PEP, ¿de acuerdo? Pero bueno, estos ya no merece la pena centrarse tanto. Los importantes son los que acabamos de mencionar. Decir también que aparte de lo que es la bolsa, las tendencias, los soportes, las resistencias, pues los precios de los contratos de futuros, en este caso, fluctúan también en función del momento del año, ¿de acuerdo? Es decir, del clima, y parecen moverse a un ritmo predecible, subiendo siempre en determinados momentos y bajando siempre en otros. Siempre parece haber algo en el calendario que influye sobre la oferta y la demanda, ya sea pues temporada de plantación en primavera para las materias primas de cierto tipo de sector, lo que es la agricultura, las vacaciones estivales para existencias o la demanda de metales preciosos en Navidad, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, pues la economía global de hoy en día, las materias primas, pues pueden provenir prácticamente de cualquier parte del mundo y a menudo, pues, se oye hablar de los centros neurálgicos como los Estados Unidos y China, ¿vale? Y se cree que todo lo que se consume proviene de allí. Sin embargo, en el ámbito de las commodities, como esto, pues no es así exactamente, ¿de acuerdo? Bien, si damos una vuelta por la página de nuestro broker, en mi caso ya hemos entrado varias veces, es Renta 4. Yo concretamente estoy aquí en el apartado de CFDs y bueno, aquí tenemos CFDs sobre acciones. Vámonos a materias primas. Bueno, pues aquí tendríamos, ¿vale? En cuarto lugar, el barril de Brent, ¿de acuerdo? Bien, aquí tenemos las últimas fluctuaciones, la opción de comprar y vender. Aquí tenemos la pequeña explicación, ¿de acuerdo? Ver descripción. A ver, ¿qué supone invertir en un CFD de Brent? ¿De acuerdo? A ver, el mercado, pues el código OIL, ¿de acuerdo? Mercado, materias primas, subyacente, petróleo Brent, ¿de acuerdo? El valor del barril. Divisa, dólares. Multiplicador, atención, 1000. ¿De acuerdo? Y esto va por lotes divisibles de volumen de 0,1, máximo 15. Mucho cuidado porque un multiplicador de 1000 pues es mucho. La garantía que hay que insertar es el 10%, pero a mí me gusta más, ahora os voy a enseñar un simulador de garantías que tienen aquí, ¿vale? Bueno, la liquidación, pues como ya os digo, en los CFDs es diaria, ¿de acuerdo? Antes del inicio de la sesión del día hábil siguiente, en efectivo, en euros en este caso, es por diferencias, ¿de acuerdo? La financiación y el rolo, ¿vale? Pero aquí tenemos un ejemplo. Si, por ejemplo, compramos 0,5 lotes limitada a 100 puntos con precio de liquidación a 150, ¿vale? Esto se refiere a 150 dólares, ¿vale? Pues tendríamos 105 menos 100 multiplicado por 0,5, que son los lotes que yo he comprado, es decir, primero saco la diferencia de precio, ¿vale? ¿Vale? Es decir, lo compramos a 100 y
liquida a 105. Bueno, pues yo tengo una diferencia de 5 puntos en el barril. Lo multiplico por mis 5 lotes y esto por 1000, ¿de acuerdo? Yo me llevaría 2.500 dólares. En mi caso ahora esto habría que cambiarlo a euros, lo cual también pues, podría beneficiarme o perjudicarme, ¿de acuerdo? Pero fijaros que a mí me gusta mucho más mirarlo en las garantías. Quedaos con el código OIL, ¿de acuerdo? Si nos venimos aquí a CFDs, esta parte me encanta. Entonces me voy aquí al simulador de garantías. Entonces yo le digo que lo que quiero comprar es 0,1, que es lo mínimo, ¿de acuerdo? Me ha dicho que el divisor podía ser de 0,1 en 0,1. Bueno, pues lo mínimo es 0,1. ¿Qué es lo que yo quiero comprar? Acordaos del código. OIL, ¿vale? El mercado le indico que es el de materias primas. Vale, si yo inserto una orden a mercado, él me dice que para poder realizar esa operación necesito ahora mismo necesitaría 464,37 euros, ¿de acuerdo? A partir de ahí, pues ya lo sabéis, con cada subida el multiplicador sería de 10, ¿de acuerdo? Es decir, si mañana sube un punto, pues eso se multiplicaría por 10 y por 0,1, que es lo que yo he metido, ¿de acuerdo? Muy bien, pues esto sería en cuanto a entrar en el petróleo mediante CFDs. Hay otra opción, que es en lugar de entrar mediante CFDs, entrar mediante derivados, ¿de acuerdo? Si entramos mediante derivados, aquí pues tenemos futuros sobre índices, futuros sobre acciones, futuros sobre materias primas. Entonces tenemos futuros, vamos a ver sobre qué tenemos, pues tenemos futuros sobre el gas natural, sobre el minigas, el mini petróleo, ¿de acuerdo? El mini petróleo es invertir en el petróleo, pero cuando pone mini, igual que tenemos mini IBEX, mini S&P, es en plan con menos dinero, ¿de acuerdo? Aquí está. Ahí nos lo explica. El activo subyacente sería, es decir, nosotros estamos especulando sobre 500 barriles de petróleo. El mercado es el NYMEX, como ya os he dicho, y serían en puntos enteros con 3 decimales, ¿vale? Con una fluctuación de 0,025 puntos, que serían 12,5 dólares, ¿vale? No quiero pararme mucho en esto, en los cálculos, lo que yo quiero es que aprendáis a estudiar las posibles fluctuaciones, luego ya cada uno con su propio dinero y con su broker que se haga sus cálculos, porque claro, el broker que estáis utilizando pues no tiene por qué tener las mismas condiciones que estoy explicando yo aquí, ¿de acuerdo? Entonces tampoco me voy a parar punto por punto porque igual no os interesa, ¿de acuerdo? Aquí nos explica las garantías, aunque del mismo modo ahora lo probamos en el simulador de garantías, ¿vale? Y aquí nos explica el horario de cotización. Un ejemplito, compramos un futuro a 50,01 y lo vendemos a 50,21. La liquidación será primero, sacamos la diferencia. Nos da 0,2 puntos. Fijaos que listos son que siempre nos ponen un ejemplo en el cual salgamos ganando. Pero yo de vosotros, cuando esté practicando, me esté haciendo mis cálculos, me haría también un ejemplo de lo que puede pasar si pierdo, ¿de acuerdo? Porque es que poner siempre el ejemplo bonito puede traer a confusión, ¿vale? Y ahora dice, por lo que su correspondiente valor en dólares sería de 20, es decir, esta fluctuación, por 5, que son que es el multiplicador, igual a 100 dólares, ¿de acuerdo? Ahora, exactamente igual, bien, recordar que la diferencia entre el futuro y el CFD es una, que en el CFD la liquidación es diaria, en el futuro no. Y dos, que el futuro tiene fecha de vencimiento, es decir, si mi previsión no se ha cumplido para determinada fecha, pierdo, ¿de acuerdo? En cambio, el CFD puedo dejarlo ahí y es como una ruleta de casino que nunca se detiene. ¿Que no ha caído mi número en esta tirada? Caerá la siguiente, así, ¿vale? Bien, a la hora de especular, si volvemos otra vez al Brent, que es el preferido, debemos fijarnos que realmente su funcionamiento en lo que a análisis técnico se refiere
no varía con respecto al conocimiento que tenemos en acciones. Sencillamente recordar que para un analista técnico el gráfico debe decirnos pues todo lo que necesitamos saber, ¿de acuerdo? Con lo cual nosotros estudiamos el gráfico para realizar nuestras especulaciones de la misma manera. Si bien vemos aquí que después de lo que fue la primera subida, fue perdiendo poco a poco todos y cada uno de los niveles de Fibonacci entre mediados de 2009 y 2015, ¿de acuerdo? Fijaros que este soporte de 36,41 dólares está, si no roto, a punto de romperse. Si marcamos lo que es la subida en color verde, ya que, pues bueno, se trata de subir, y me gusta remarcármelos un poquito más, es decir, segundo nivel de grosor y prolongarlos, ¿de acuerdo? A partir de aquí, pues ya podemos encuadrarlos un poquito, por ejemplo, aquí yo creo que no, o sea, no, yo no creo nada, o sea, literalmente el máximo está justo aquí, ¿de acuerdo? Cambio el mínimo, lo tenemos pues aquí, un poquito más adelante de lo que yo he marcado. Vale, no, esta es la marca de donde cambiamos de año, realmente el mínimo lo tendríamos aquí. ¿De acuerdo? Entonces fijaros que uno por uno, a partir de lo que fueron finales de 2014, empezó la gran caída del petróleo y fue perdiendo todos los niveles uno por uno. Con lo cual, a partir de aquí es donde debemos empezar a tener en cuenta lo que son las caídas. Con lo cual, yo me marcaría desde aquí hasta el máximo, que lo tenemos aquí. Bien, vale. ¿Vale? Y vimos que parece que quiso hacer suelo el 20 de diciembre, ahí es donde tendríamos pues el mínimo. De la misma manera le pedimos prolongarlo y que lo engorde un poquito. Vale, entonces con respecto a la caída marcaríamos aquí el primer Fibonacci, el segundo obviamente tiene que ir aquí, ¿de acuerdo? Que es donde aquí parece rebotó en 93,16, ¿vale? Vemos el punto de rebote, parece que quiso formar un pequeño canal y ahí empezó a decaer otra vez, con lo cual, el siguiente Fibonacci debemos colocarlo aquí. Está claro que hubo otro inicio de caída importante.
Ya os digo que estas pequeñas diferencias tampoco... Ah, sí, le pedimos que nos lo ajuste. Esto lo teníamos que haber hecho en los tres, pero no tiene importancia. Vale, entonces, aunque parece que ahora quiera iniciar un pequeño rebote, quizás debido a el rally de Navidad, tenemos una clarísima tendencia bajista, pero que ni siquiera parece que nos esté queriendo formar ninguna de las figuras ya conocidas, ¿de acuerdo? Este mínimo lo podemos unir con este mínimo, pero lo que puede parecer un triángulo ya se rompió hace tiempo. Fijaros que si formamos aquí parecería la formación de un triángulo, pero este triángulo ya fue roto directamente. Y de hecho, pues si no consiguiese romperlo, es decir, si prolongamos esta línea de aquí, ¿vale? Ahí tendríamos marcada la tendencia lateral, incluso ni siquiera me gusta, la tendríamos que haber empezado más adelante, porque ahí pues incluso la rompe varias veces. Yo creo que es más correcto marcar el punto de inicio aquí, donde si os fijáis estuvo a punto de romper el primer nivel de Fibonacci un poquito por encima de los 66, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí sí que ya no se ha vuelto a recuperar en ningún momento. ¿De acuerdo? Este pequeño rebote pues nos podía hacer pensar en una formación de canal bajista. Un canal que si tras este rebote no consiguiese romper, pues recordar que cuando un canal se rompe a la baja tiene tendencia a repetirse justo en la parte de abajo, con lo cual aquí a no ser que se inicie un rebote que todo parece indicar que, visto lo visto, todo parece indicar que simplemente será una pequeña corrección a la última bajada, ¿de acuerdo? El canal se romperá, con lo cual aún podríamos tener por aquí abajo una caída del 38%, ¿de acuerdo? En este caso, pues serían, si os fijáis, parece que pone 15 con... Claro, se va moviendo según yo lo voy cambiando de sitio, pero toda esta sería la proyección, es decir, que caeríamos muy por debajo de los 30, ¿de acuerdo? De los 30 dólares, ¿vale? Si tratamos de estudiar la última de las caídas, que es esta, pues no podríamos confiar en que el peligro esté empezando a pasar hasta que no viésemos un rebote en los 42,93 dólares, ¿de acuerdo? Mientras tanto, aquí lo único que podemos apreciar es una pequeña corrección, pero la onda de Elliott todavía no habría tenido fin, ¿de acuerdo? Si lo miramos desde lejos, vemos que aquí coinciden, no sé si lo habéis visto bien, pero fijaros que aquí y aquí coinciden dos niveles muy importantes que coinciden tanto en la subida previa como en la bajada. ¿De acuerdo? Puntos de rebote muy fuerte, ¿vale? Que tenemos que marcar como resistencias importantes. ¿De acuerdo? Ahora tendríamos aquí en el 71,42 y 71,35, pues más o menos aquí. Y la otra gran resistencia estaría aquí, en los 82,20 y muchos, ¿de acuerdo? Son los dos niveles más importantes a vigilar, de los cuales estamos muy, muy lejos, ¿de acuerdo? Y así, pues es como tendríamos analizada la caída de el Brent, que si rompiese los
35 como mucho, 36 como poco, pues ya no sabemos dónde podría tener su fin porque fijaros que lo tenemos absolutamente en mínimos históricos. ¿De acuerdo? Bueno, esto en lo referente al análisis técnico. Obviamente, pues hay otras maneras de hacernos una idea de lo que va a suceder con el Brent, ¿de acuerdo? Ante todo, debemos saber que los productos derivados de tipo opciones binarias o CFD pues nos permiten especular con el petróleo al alza y también a la baja. Por ejemplo, si ahora se rompiese este nivel de 35,98, pues podríamos comprar un CFD a la baja para beneficiarnos de las bajadas que parece que van a continuar. Por consiguiente, pues debemos estar en condiciones de anticipar los movimientos pronunciados, cualquiera que sea el sentido de la tendencia. Para conseguirlo, pues deberemos conocer los factores que influyen directamente en las cotizaciones de este oro negro. Y estos factores, pues los nombramos enseguida. En primer lugar, tenemos la relación con el dólar. No voy a meterme mucho aquí porque, como ya os digo, tenemos una clase entera para hablar sobre el mercado de divisas, ¿de acuerdo? Pero, al igual que las materias primas, el petróleo se cotiza en dólares, ya lo hemos dicho, dólares americanos. Por lo tanto, cuando el valor del dólar aumenta, el barril se encarece para los inversores extranjeros. En estos casos observamos una bajada del petróleo y, al contrario, un alza de los precios cuando el dólar flaquea. Por otra parte, pues tenemos las existencias americanas, ¿vale? Puesto que los Estados Unidos es el país que más petróleo consume, el estado de sus existencias, publicado cada semana, permite pues hacer beneficios rápidos cuando las existencias reales superan las previsiones, ¿de acuerdo? Se asiste a menudo a una baja de los precios y al contrario, ¿ok? Y en tercer y último lugar, pues tenemos los conflictos entre países productores, ¿vale? Conviene seguir de cerca la actualidad de los países productores, a menudo en guerra, ¿ok? Y cuyos conflictos conllevan a menudo una escalada en los precios debido a los temores de una parada o ralentización del suministro, ¿ok? Bueno, pues si ya hemos comprendido y analizado las razones que empujan las cotizaciones del petróleo hacia arriba o hacia abajo en el pasado, pues estamos en condiciones de analizar de manera más concreta lo que son las cotizaciones en directo para anticipar las próximas tendencias y así por realizar beneficios operando con el oro negro con la ayuda de los CFDs. En efecto, generalmente las cotizaciones del petróleo en directo pues se indican con la tendencia general, sea al alza o a la baja. Cuando esta tendencia es muy clara, entonces pues podemos utilizar los gráficos a corto plazo para identificar el momento en el que dicha tendencia va a invertirse y de este modo pues hacer beneficios a corto plazo, ¿de acuerdo? Vale, pues aquí nos despedimos hasta la siguiente clase, no sin decir que a los que os haya gustado, que bueno, espero que os haya gustado a todos, tanto esta clase como las que vienen a continuación, pero no sin antes deciros que mucho cuidado con el petróleo, con las materias primas en general y con el Forex, porque ya veis que las fluctuaciones son mucho más abultadas de lo que suelen ser en general. Fijaros el tamaño que tienen algunas de las velas, ¿vale? De sesiones únicas. Esto es un gráfico diario, ¿vale? Fijaros que los movimientos en un solo día, si no se han predicho bien, no sé, hay que tener mucho cuidado, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, pensar que en el mundo de los negocios se ve mejor a través del retrovisor que del parabrisas, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo veo, ¿os acordáis de esta figura? Parece ser que aquí tenemos un martillo, ¿de acuerdo? Perdón, un hombre colgado. Y bueno, esta figura, ¿vale? Pues normalmente nos indica que las cosas se van para arriba, pero claro, pensar que ya hemos tenido doji, subida,
ahora tenemos esto, bueno, pues no sé, después de la gran caída que llevamos, yo no sabría si apostar a una recuperación, al menos hasta que no se rompa alguno de los niveles de Fibonacci, ¿de acuerdo? Podríamos incluso utilizar GAN también. Bueno, ya dije en su día que no es mi preferido, pero bueno, que no sea mi preferido no significa que no pueda ser el de los demás, ¿de acuerdo? Entonces fijaros que la ruptura de este primer ángulo, pues poquito le faltaría al llegar hasta la siguiente resistencia. A la otra pensar que sería mucho más adelante ya prácticamente se cruzarían. Entonces, pues bueno, no sé. La cuestión es que en el mundo de los negocios lo ideal es ver las cosas con retrospectiva, ¿vale? El futuro, al contrario, aguarda siempre oculto en un entorno en constante cambio. Muy difícil, ¿no? Es muy difícil ver a dónde te diriges si no puedes ver la carretera que tienes delante. Ese, pues, es uno de los motivos por los que yo siempre me he mantenido al margen de ciertos valores, como ya he dicho alguna vez, por ejemplo, de los tecnológicos, ¿no? Simplemente, pues, no tengo ni idea del aspecto que presentará la carretera en el futuro y tampoco aseguro la que tenga cualquiera de los grandes nombres de hoy en día de la tecnología, ¿no? Pues ya sean Bill Gates o Steve Jobs cuando vivía, ¿no? Porque, bueno, el día de mañana obviamente saldrán tecnologías nuevas y las crearán grandes hombres como ellos lo han sido, pero no sabemos si desbancarán a los productos que ellos ya han sacado al mercado. Entonces yo me limito normalmente a productos probados y comprobados porque puedo ver cuál será su futuro en 15 años, ¿no? Ya lo he comentado, ¿va la gente a dejar de afeitarse o gracias a Internet? ¿O vamos a dejar de beber ciertos refrescos o de beber cerveza? ¿Vamos a dejar de necesitar un seguro para el coche? Que lo podemos contratar por internet, sí, pero necesitarlo lo vamos a necesitar igual, independientemente de cuál sea la forma de contratación. ¿Van a desaparecer los chicles? ¿Va a pasar de moda ir a una heladería con los niños a pasar las tardes? Pues la verdad, no es imposible, pero es bastante improbable. En cambio, que el smartphone desaparezca y aparezca otra cosa que lo sustituya, pues eso sí puede ser, ¿de acuerdo? A mí pues no me interesan los productos que tienen el parabrisas sucio, sino los que me dejan contemplar el camino que tengo delante. ¿Qué pasa con el petróleo? Pues bueno, que antes o después pienso yo que acabaremos utilizando otra fuente de energía, ¿de acuerdo? Bien sea porque el petróleo se acabe, bien sea porque descubrimos una pues que es más limpia, más barata o más lo que sea, pero al final pues no sé, el petróleo no es un producto que me permita determinar el valor económico de las empresas que dependen de él, por lo menos a largo plazo, ¿de acuerdo? Y si el miope mercado de valores pues lo va a infravalorar en sus acciones, el que saldré perdiendo seré yo. Ahora, en un caso tan claro como este, apostar a la baja, no sé, es que insisto en que no quiero dar recomendaciones de compra, ¿de acuerdo? No quiero que parezca que estoy incitando a nadie a tirar por un camino o por otro, ¿de acuerdo? Bien, pues ahora sí me despido de vosotros, ¿de acuerdo? Nos vemos muy poquito, nos vemos dentro de muy poquito hablando sobre otras materias primas, como por ejemplo el oro, y hablando sobre otros mercados, como puede ser el mercado de divisas, ¿de acuerdo? Hasta entonces, muchas gracias por haberme prestado atención y feliz negocio a todos.